Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de progresiones geométricas, algunos conceptos y cómo encontrar el primer término, el último término y la razón de este tipo de progresiones. Tenemos una particularidad de las progresiones geométricas que en anteriores videos ya habíamos visto que una progresión aritmética tenía la particularidad de que eran dichas progresiones que se obtenían el siguiente término sumándole a un término anterior una cantidad en común llamada razón, pero en ese caso se sumaba. La diferencia de las progresiones geométricas es que en este caso las sucesiones vienen a multiplicarse, o sea, la razón se debe de multiplicar a un término anterior para obtener el siguiente término. Un poco de la definición es progresiones geométricas, elementos, suma de términos. La progresión geométrica es toda serie en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante que es la razón. Los elementos, algunos elementos que vamos a estar utilizando hoy, como siempre pueden recordar también en algunos libros, puede ser que les aparezcan las definiciones de alguna otra forma, pero para simplificar nuestras ecuaciones y nuestras fórmulas vamos a utilizarlo de la siguiente fórmula. La A significa o simboliza el primer término, la U simboliza el último término, la R significa la razón o la diferencia común y la N vendría a ser el término general de una progresión o la cantidad de términos que existen dentro de esta progresión. Tenemos estos siguientes ejercicios, pero antes de realizar los ejercicios vamos a recordarnos o vamos a ver un poco cómo son las fórmulas de este tipo de progresiones, que es un poco diferente a las progresiones anteriores. Para continuar, veremos las siguientes fórmulas para que nosotros podamos encontrar el primer término, el último término y la razón de una progresión geométrica en el caso de que nos aparezcan estos planteamientos en nuestro examen o en la clase que estuvimos haciendo. En este caso, si queremos encontrar nosotros el último término, lo que necesitamos es tener la información siempre del primer término multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Posterior a esto, si es que sabemos ya esta fórmula y dominamos o tal vez sabemos cómo despejar, lo único que necesitamos es, para encontrar el primer término, despejar la R que está acá multiplicando, pasaría al otro miembro dividiendo. Nos quedaría U dividido R elevado a la menos 1 igual al primer término. En este caso, esto yo podría volver a reescribirlo, que el primer término es igual al último término dividido la razón elevado a la menos 1 y acá ya me quedaría la fórmula para encontrar el primer término. Y por último, si es que yo quiero encontrar la razón y en el caso de que no tenga las sucesiones o los términos no estén uno atrás de otro consecutivamente, pero si tengo la cantidad de términos, el primero y el último término, y me pide encontrar la razón, entonces lo único que yo necesito es la siguiente fórmula. Es la raíz cuadrada de la cantidad de términos menos 1. Recuerden siempre que el valor de esta raíz puede ser raíz quinta, raíz décima, raíz cuarta, dependiendo de la cantidad de términos que se nos proporcione. El valor del último término dividido el valor del primer término. Y con esta fórmula ya estaríamos encontrando la razón. Entonces ahora vamos a proseguir a resolver algunos ejercicios. Entonces prosigamos a resolver el primer ejemplo, el primer ejercitario, que dice lo siguiente. El tercer término de una progresión geométrica es igual a negativo 25 y la razón es negativo 5. ¿Cuál es el primer término? Entonces, recordamos que la fórmula para encontrar el primer término es igual al primer término igual a el último término dividido la razón elevado a la menos 1. Al reemplazar los valores, entonces nos quedaría que tenemos el valor del último término, que es negativo 25, dividido negativo 5
elevado al cubo, que vendría a ser el tercer término, ya que en este planteamiento solamente tenemos 3 términos y nuestro último término entonces vendría a representar el número 3. A calcular esto entonces sería elevado al cubo menos 1. Volvemos a reemplazar. Entonces tendríamos que el primer término es igual a negativo 25 dividido negativo 5 elevado al cuadrado. Este elevado al cuadrado se proporciona ya que 3 menos 1 es igual a 2, entonces nos quedaría aquí negativo 5 elevado al cuadrado. Proseguimos. Al hacer estos cálculos, entonces nos queda que el primer término se calcula o es igual a negativo 25 dividido negativo 5 elevado al cuadrado, que también es negativo 25. Podemos simplificar esto y nuestro resultado final entonces sería que nuestro primer término es igual a 1. Pasemos entonces al segundo planteamiento, que nos dice: el quinto término de una progresión geométrica es 80 y el sexto es 160. Hallar el primer término. Como sabemos, ya reemplazamos o ya verificamos cómo es la fórmula, que es igual al primer término es igual al último término dividido la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de operaciones? Lo primero que necesitamos hacer entonces es reemplazar lo que viene a ser los valores de estos cuestionamientos, ya que ya tenemos el valor del sexto y del quinto término. Entonces podemos determinar que el sexto término vendría a ser el último término. El último término entonces tiene el valor de 160. Esto deberíamos dividirlo por la razón elevado a la menos 1, pero en este caso en específico no tenemos la razón. Pero existe una facilidad, ya que existen dos términos consecutivos que son exactamente el quinto y el sexto. Significa que recordemos que la particularidad de una progresión geométrica es que el siguiente término se obtiene multiplicando la razón al término anterior. Entonces en este caso deberíamos de realizar la operación inversa. Entonces nuestra incógnita es la razón. Podríamos agarrar el valor de 160, que es el sexto término, y dividirlo por 80, que es el quinto término. Este resultado nos daría que nuestra razón es igual a 2. Ya sabiendo esta incógnita, podríamos simplemente reemplazar 160 dividido 2 elevado a la 6 menos 1. ¿Por qué a la 6 menos 1? Porque en este caso nuestro último término sería el a sub 6, o sea, el sexto término. Nuevamente reemplazamos 160 dividido 2 elevado a la quinta, ya que en nuestra fórmula está que la cantidad de términos necesitamos restarle 1, entonces 2 a la quinta, y nuestro resultado final entonces vendría a ser que nuestro primer término equivale a 160 dividido 2 elevado a la quinta, que es 32. Si es que dividimos 160 entre 32, nos sale que nuestro primer término es igual a 5. En los siguientes dos ejemplos entonces vamos a ver lo que vendría a ser la operación opuesta a lo que es encontrar el primer término, que en este caso encontraremos el último término de estos dos planteamientos. Primeramente debemos acordar que este es el término general. Para encontrar el último término, que es igual al último término, multiplicamos el primer término por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1, que nuestra cantidad de términos siempre va a depender del planteamiento de lo que nos propone el planteamiento en este caso. Entonces, si nos dice el primer ejemplo, hallar el duodécimo término o el término número 20 de la progresión geométrica, que es 2, 4, 8, 16 y 32. En este caso podríamos fácilmente identificar cuál es la razón de esta progresión geométrica, ya que 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 es 32. En este caso es bastante fácil. En el caso en la cual los números sean más grandes, la operación que debemos realizar simplemente es agarrar uno de los números y dividirlo por el número que está atrás o el número anterior, y el resultado de esa división vendría a ser la razón de la progresión. Entonces, al reemplazar los valores, tenemos que nuestro último término es igual a 2, que es nuestro primer término, multiplicado por 2 elevado a la 20 menos 1. Esto, realizando todos los cálculos, nos saldría que
el último término es igual a 2 y 2 elevado a la 19 vendría a ser 524.288. Esto lo volvemos a multiplicar por 2 y nuestro resultado final vendría a ser entonces que el último término es igual a 1.048.576. Es decir que el término número 20 equivale a este valor de acá. Vayamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que la siguiente progresión geométrica consta de los siguientes términos: 25, 125, 625, 3125 y nos pide hallar el décimo término. Es decir, que tenemos una progresión geométrica la cual es muy exponencial y probablemente el resultado nos salga que es demasiado grande. En este caso la razón es 5, porque si es que dividimos 125 entre 5 nos sale 5, la misma cosa con el 625, simplemente la operación a realizar es dividir un término al término anterior y el resultado de ese término será nuestra razón. Entonces, al reemplazar los valores nos saldría que nuestro primer término es 25 y esto lo multiplicamos por la razón que es 5 elevado a la 10 menos 1. Realizando los cálculos, entonces el último término sería igual a 25 multiplicado por 5 elevado a la 9. Volvemos a reemplazar, primeramente tenemos que calcular, recuerden siempre, primero potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones y por último si es que corresponde sumas y restas, jerarquía de operaciones. En este caso nuestro resultado es igual a 1.953.125, que vendría a ser el cálculo del 5 elevado a la novena. Esto deberíamos de multiplicarlo nuevamente por 25 y nos sale que nuestro último término es igual a 48.828.125. Es decir, que el décimo término de esta progresión aritmética es igual a este valor de acá. En el caso de que no estemos seguros de que este es el resultado, simplemente deberíamos realizar la operación inversa, que es encontrar el primer término, ya suponiendo que no lo sabemos, y reemplazando el último término por este valor de acá.